Bienvenidos a Medicina Insólita, donde descubrirás prácticas médicas tan extrañas que parecen irreales. Desde cirugía sin anestesia hasta extraños remedios, aquí explorarás lo más sorprendente de la historia de la medicina. Acompáñame mientras exploramos los momentos más extraños, fascinantes y sí, a veces aterradores de la historia médica. Te aseguro que lo que estás a punto de escuchar es más real de lo que crees. Yo soy Elizabeth García, esto es Medicina Insólita, increíble pero real. Comencemos. Durante siglos, la medicina europea estuvo marcada por creencias extrañas y remedios extravagantes. Entre los más sorprendentes estaba el mumia, un polvo elaborado a partir de restos de momias egipcias, que se convirtió en un producto estrella en las boticas de la Edad Media y el Renacimiento. Se creía que tenía propiedades curativas casi milagrosas y era recomendado para tratar desde dolores de cabeza hasta hemorragias internas. Sin embargo, detrás de esta práctica había una mezcla de malentendidos médicos, comercio fraudulento y la explotación de antiguas tumbas egipcias. El término mumia proviene del árabe mumia, que significa betún o sustancia embalsamadora. En la medicina islámica medieval, el mumia originalmente hacía referencia a un tipo de resina bituminosa natural que se encontraba en las cuevas de Persia y que se usaba como remedio medicinal para heridas y fracturas. Sin embargo, con el tiempo el concepto cambió y en Europa comenzó a usarse para describir el material extraído de momias egipcias embalsamadas con resina. Los médicos europeos del siglo XV en adelante creían que los cuerpos momificados contenían propiedades curativas debido a los bálsamos utilizados en su preservación. Así pues, la carne y los huesos de las momias eran molidos hasta convertirlos en polvo y vendidos como remedio universal. El mumia se recomendaba para curar heridas y fracturas, tratar hemorragias internas y externas, aliviar dolores de cabeza y migrañas, prevenir infecciones y rejuvenecer la piel. El polvo de momia se consumía mezclado con vino, agua o miel, o se aplicaba directamente sobre las heridas. Algunos lo usaban incluso como ingrediente de ungüentos y bálsamos. El uso de polvo de momia se extendió rápidamente en Europa durante el siglo XV y XVI, cuando los médicos más prestigiosos lo prescribían como un remedio indispensable. Figuras como Guy de Chauliac, un cirujano francés del siglo XIV, y Ambroise Paré, cirujano de los reyes de Francia, mencionaron el mumia en sus trabajos médicos. Incluso el famoso médico suizo Paracelso lo recomendaba en ciertas dosis como una panacea. El mumia se convirtió en un artículo de lujo en las boticas europeas y su comercio fue tan lucrativo que los mercaderes comenzaron a importar momias egipcias enteras para abastecer la creciente demanda. Los cuerpos eran traídos desde Egipto hasta los puertos de Venecia y Marsella y luego distribuidos a farmacias en toda Europa. Con el tiempo, la alta demanda de mumia llevó a la escasez de momias auténticas, lo que dio lugar a un próspero mercado negro. Comerciantes inescrupulosos comenzaron a vender falsificaciones, que eran cadáveres recientes desecados y embalsamados de manera artificial para imitar a las momias egipcias. Se sabe que en algunas regiones de Egipto se fabricaban momias falsas a partir de los cuerpos de mendigos, criminales ejecutados y personas fallecidas en hospitales. Estos cuerpos eran secados al sol, cubiertos con betún y luego vendidos como auténticas reliquias del antiguo Egipto. En otros casos se utilizaban restos humanos de cementerios europeos. Médicos y boticarios compraban huesos y cadáveres frescos para molerlos y venderlos como mumia. En Inglaterra, por ejemplo, se descubrió que algunos boticarios vendían polvo de cuerpos de ahorcados, presentándolo como medicina egipcia. El uso de mumia no fue un caso aislado dentro de la medicina europea. Durante los siglos XVI y XVII existía una fuerte creencia en que los remedios derivados de los cuerpos humanos podían transferir la vitalidad del difunto al enfermo.
Esta práctica, conocida como medicina caníbal, incluía polvo de cráneo humano para tratar la epilepsia, grasa humana extraída de los cadáveres de criminales para curar heridas y reumatismo, y sangre de personas ejecutadas que se bebía fresca como una supuesta cura para diversas enfermedades. Uno de los casos más extremos fue el del rey Carlos II de Inglaterra, quien consumía regularmente un elixir llamado Gotas del Rey, hecho con polvo de cráneo humano disuelto en alcohol. A medida que avanzaba el siglo XVIII, la medicina comenzó a alejarse de estos tratamientos macabros. La llegada del racionalismo y el desarrollo de la química y la biología llevaron a un escepticismo creciente sobre la eficacia del mumia. Aunque su uso persistió en algunas regiones hasta el siglo XIX, la mayoría de los médicos lo descartaron como un fraude pseudocientífico. Además, los arqueólogos y egiptólogos comenzaron a denunciar la destrucción sistemática de momias egipcias en nombre de la medicina y el comercio. A mediados del siglo XIX, con la expansión de la egiptología y el auge de la conservación del patrimonio, la práctica fue desapareciendo por completo. La historia del mumia es un claro ejemplo de cómo la ignorancia y las creencias populares pueden llevar a prácticas médicas absurdas. Lo que comenzó como una confusión entre una sustancia curativa y los restos de momias terminó en una red de comercio ilícito de cadáveres y un consumo masivo de restos humanos en toda Europa. Hoy, la idea de consumir polvo de momia nos parece absurda e incluso repugnante, pero en su tiempo fue un tratamiento aceptado por algunos de los médicos más respetados del mundo. Este episodio de la historia médica nos recuerda que muchas veces lo que hoy consideramos ciencia, mañana puede ser visto como superstición. Y así llegamos al final de este viaje por lo más insólito de la historia médica. Gracias por acompañarme y quedarte hasta el final. Si te sorprendió lo que viste hoy, suscríbete y acompáñame en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo más secretos increíbles de la medicina. Chao, chao.